Cordial saludo. En este video daré algunas recomendaciones para la solución de los ejercicios tipo 2 correspondientes a la distribución Poisson. Como recomendación general, se les recuerda que es importante definir claramente el éxito o ese evento que se espera contar en esa distribución o en cada problema. También debemos considerar que si el intervalo donde voy a observar la ocurrencia de ese evento cambia de longitud, el número promedio de éxitos también cambiará. Y esto hará que tengamos que recalcular el parámetro de la distribución. Muestro tanto la guía como los ejercicios modificados porque esto ha generado algún tipo de confusión, ya que algunos ejercicios no fueron modificados. Para el ejercicio A, debemos contar el número de efectos que se presenta en una sección de cable. La longitud del cable que ha pasado por la máquina se puede calcular fácilmente utilizando la velocidad de salida del cable y el tiempo que el operador estuvo fuera. Para responder la pregunta que tenemos aquí, es importante recordar que alguno significa uno o más. Para el caso B, lo que queremos contar son los aviones que llegan en un intervalo de tiempo. Es importante tener en cuenta que el intervalo de tiempo se puede medir en minutos o en horas, y eso nos permitirá determinar cuál es el valor del parámetro de la distribución. Vamos a tener un parámetro diferente si pensamos en horas, o más bien, la forma de calcular el valor del parámetro va a ser diferente si pensamos en horas o si pensamos en minutos. También es importante recordar que al menos, como dice en la pregunta, significa mayor o igual. Por último, nos piden calcular el valor esperado y la varianza, los cuales debemos considerar de acuerdo a la ecuación que está en la bibliografía de cuál es el valor esperado y la varianza de una variable aleatoria Poisson. Para el ejercicio C, que también fue modificado, debemos tener cuidado porque se nos pide contar el número de amigos nuevos en un intervalo de tiempo. Pero la longitud del intervalo cambia en cada pregunta. Si ve aquí, por acá hablan de en una semana, pero en la segunda pregunta nos interesa calcular los amigos que hizo en un solo día, el sábado. Eso hace que tengamos que recalcular el parámetro. Nuevamente debemos recordar que menos de no incluye el extremo. Es importante tener en cuenta eso porque cuando nos preguntan al menos, sí se incluye el extremo. Recordemos eso. Para el ejercicio D, nos queremos contar el número de clientes que ingresan a una sucursal bancaria en un intervalo de tiempo. Miremos, observemos claramente que la longitud del intervalo cambia en una de las preguntas, porque entre 2 y 2 y 15 hay 15 minutos. Entre 2 y 15 y 2 y 30 hay 15 minutos, pero entre 2 y 2 y 30 hay 30 minutos. Eso quiere decir que tocaría recalcular el parámetro en la última de las tres preguntas. El último problema, el E, podemos ver aquí claramente que en la modificación tiene tres preguntas, mientras que en la guía original tenía solo dos. Entonces, por eso es necesario hacer este paralelo. En este ejercicio queremos contar el número de terremotos que se presentan en un intervalo de tiempo, pero la longitud del intervalo cambia en la pregunta 2. Podemos observar que en la pregunta 1 nos preguntan por un año, en la pregunta 3 nos preguntan por un año de nuevo, pero en la pregunta 2 nos pregunta por un periodo de 3 meses. O sea que cambia la longitud y por tanto tocaría recalcular el parámetro para poder responder correctamente. También debemos tener el cuidado de que al menos significa que el extremo se incluye dentro de
el intervalo que se construye.